Bueno, entonces, bueno, justo se cortó cuando estábamos hablando de esto, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la nomenclatura de esta sal, ¿sí? Recuerden, ¿cómo hago para desglosar y para saber con qué número de oxidación está actuando cada uno? Bueno, como para terminar este tema y ya empezar con lo que es ácido base, el hierro es un metal. Como es un metal, siempre tiene que estar actuando con número de oxidación positivo. Lo que está al lado del metal, por supuesto que es un no metal. O sea, en este caso, yo tengo un metal que es donde yo voy a empezar mi análisis. Digo, bueno, tengo un metal, va a tener número de oxidación positivo, punto. Lo que está al lado es un no metal, que va a actuar, por supuesto, con número de oxidación negativo. Pero ustedes saben que el no metal puede actuar con número de oxidación positivo o negativo. Pero como estamos hablando de que está al lado de un metal que siempre va a actuar con número de oxidación positivo, el no metal va a actuar con su número de oxidación negativo. Si actúa con su número de oxidación negativo, quiere decir que va a terminar en uro, es decir, un no metal actuando con su número de oxidación negativo, termina en uro. Por eso esto se va a llamar cloruro. ¿Sí? Hasta acá estamos, ¿no? Esto ya lo sabíamos de antes. Sí. Ahora, muy bien. Ahora, lo que tenemos que saber es cuál es el número de oxidación con el que está trabajando el hierro. Entonces, siguiendo la misma línea que estábamos hablando recién, vamos a decir que el cloro va a estar actuando con su número de oxidación negativo. Van a la tabla, -1. ¿Sí? Bien. Ahora, yo no tengo un solo cloro, tengo dos. Por lo tanto, toda esta parte de la molécula va a tener carga -2. Entonces, ¿qué número de oxidación debe tener el hierro para que todo esto me dé 0? Porque es una entidad neutra. +2. Más. Excelente. De ahí sacan ustedes que el número de oxidación del hierro es +2. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí. Bien. Entonces acá es cuando ustedes dicen, bueno, esto se va a llamar cloruro, porque es el cloro actuando con número de oxidación negativo, y esto es de hierro, esto es de hierro 2, como dijeron ustedes, excelente. ¿Por qué? Porque el 2 se corresponde con el número de oxidación del elemento que lo antecede. ¿Sí? O sea, este 2 es el número de oxidación del elemento que lo antecede, del hierro en este caso. ¿Sí? O también, por otra nomenclatura, que es una nomenclatura un poquito más vieja, también se lo puede llamar cloruro ferroso. ¿Está bien? ¿Por qué cloruro ferroso? Y porque está actuando con su número de oxidación más bajo. Más bajo. Exacto. No sería férrico. Si no sería férrico. ¿Está bien? Sí. Pues ya, muy bien. Listo entonces, listo el pollo. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? No. Muy bien. Vamos entonces al ácido base. Volvamos al ácido clorhídrico. Al ácido clorhídrico recién lo nombramos como... Ahí está. Al ácido clorhídrico recién lo nombramos como cloruro de hidrógeno, ¿no? Ahora, vieron que el ácido clorhídrico es la otra posibilidad, la otra nomenclatura, ¿cierto? Vamos a escribirla acá abajo. Ácido clorhídrico. Fíjense cómo está escrito, por favor, les pido por Dios. Bien, ¿por qué se va a llamar ácido clorhídrico? Bueno, ácido clorhídrico les cuento que es una nomenclatura recontra viejita, muy viejita, ¿sí? Esto se llama ácido porque justamente este hidrógeno de la molécula es la que le da la característica de ácido. Y ahora ya, cuando empecemos a ver ácido base, les voy a contar por qué es eso, ¿sí? Algo por ahí ustedes ya saben. Y se llama clorhídrico porque tiene cloro y tiene hidrógeno. Hidrógeno y cloro, ¿sí? O sea, es un ácido por sus características, que ahora vamos a ver cuáles son, y además tiene cloro y tiene hidrógeno, por eso se llama ácido clorhídrico. Ahora, otro detalle.
ácido clorhídrico se lo llama cuando está en solución. ¿Sí? Que es, por ejemplo, cuando, si alguna vez lo vieron en el laboratorio, el ácido clorhídrico está en solución, o sea, no está puro el ácido clorhídrico. Puro, puro no está. Siempre que vean un ácido en el laboratorio, no está puro. Por ejemplo, no sé, el ácido nítrico está al 63%. El sulfúrico está... no me acuerdo qué porcentaje está el sulfúrico. La cuestión es que... ¿qué es esto? La cuestión es que los ácidos no están puros, los ácidos que están en el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tampoco lo está el alcohol, para que se den una idea, ¿sí? ¿Pueden conseguir alcohol que esté puro? Sí, pero es un poco difícil de conseguir. Pero en verdad, digamos, los ácidos no están puritos. Entonces, el ácido clorhídrico que ustedes conocen es una solución, ¿sí? En ese contexto se lo llama ácido clorhídrico. Ahora, si estamos hablando de la molécula de cloruro de hidrógeno, justamente, en estado gaseoso, ¿sí? Ahí sí lo vamos a llamar cloruro de hidrógeno. O sea, cloruro de hidrógeno es cuando está en estado de gas. Ácido clorhídrico es cuando ese gas es burbujeado en agua y se transforma en una solución. Y ahí estamos hablando de ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Sí. Esto es importante. Ahora empecemos con ácido base. Ya que nombramos, no, paren, tenemos que nombrar, no, mentira, no vamos a empezar con ácido base. Vamos a nombrar los ternarios, los ácidos ternarios. A ver qué se acuerdan de esto. Ácido ternario. ¿Qué se acuerdan de los ácidos ternarios? Del estilo este, mirá, para que lo tengan así como en la Que mente. hay un metal, un no metal y el oxígeno. No, eso no sabe. ¿Dónde está el metal? Ya me equivoqué, no me equivoqué. Me di ¿Qué cuenta sería? enseguida. ¿Qué serían los oxoácidos esos? ¿Eran? Claro, es el hidrógeno, no metal y el oxígeno. Claro, exactamente. Son los famosos oxoácidos. Oxoácidos. ¿Por qué se llaman oxoácidos? Porque son ácidos Un que ácido contienen... y oxígeno. Exactamente. Son ácidos que contienen el oxígeno. Por eso se llaman oxoácidos. En el otro, recuerden que se llamaban hidrácidos, porque eran hidrógeno y un no metal. O sea, eran ácidos que estaban conformados por hidrógeno, nada más. ¿Sí? Entonces, a los oxoácidos, digamos, ácidos importantes los vamos a formar con azufre, con nitrógeno y con cloro, bromo y el yodo. O sea, estos tres elementos que están acá, ¿sí? Forman, digamos, ácidos muy parecidos. Por lo tanto, es como la misma lógica para poder nombrarlos. Después tenemos al nitrógeno y al azufre, que lo vamos a ver un poco más por separadito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el análisis de uno solo. Y después lo demás va a salir por lógica, ¿sí? Hagamos el análisis de uno, y en todo caso después yo les dejo algo para que hagan ustedes a ver cómo se ven con nomenclatura. Bien. Empecemos, por ejemplo, por los ácidos del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno. Quiero que me canten ahora cuáles son los números de oxidación que puede tener el nitrógeno. Más 3, más 5 y más 2. O sea, cuando yo me refiero a que me canten los números de oxidación, me refiero a todos los que pueda tener, ¿eh? Positivos y negativos. 3, 5. Más menos 3, más menos 5. Bueno, paren entonces. Más menos 2, 3, 3, 4 y 5, 5. 4 y 2. Paren. Más 5, más 4 y más. Más 5, ¿qué más? Más 4, Más 4, ¿qué más? 2. más 3 y 2. Más 2 y más 3. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Se acabaron los números de oxidación del nitrógeno?
Sí, pero el En 3 mi tabla funciona sí. con positivos, más o menos. ¿No? De vuelta, ¿cómo? Que el 3 puede funcionar como positivo o negativo. O sea que menos 3 lo agrego, Más o menos. ¿sí? Ponele. Sí, sí. Bien. Bueno, lo que acaban de escribir es correcto, ¿sí? Porque lo que se estaban comiendo era por eso yo les dije, todos los números de oxidación posibles del nitrógeno. Por supuesto que el nitrógeno es un no metal y tiene la característica de poder trabajar con número de oxidación negativo, eso nunca se lo olviden, ¿sí? Esto es muy importante para el nitrógeno, ¿sí? Menos 3. Ahora, números de oxidación positivos, más 3 y más 5. Estos que están acá son números de oxidación positivos con los que puede actuar el nitrógeno, no les voy a decir que no, pero no son tan importantes para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a dejar en claro que para el nitrógeno, número de oxidación más 5, más 3 y menos 3. Esos tres. Alguien tiene el micrófono prendido y está haciendo como mucho ruido. ¿Puede ser? No quiero ser mala, les juro que es para que después se escuche bien. Bueno, no sé quién lo tenía parecido, pero me parece que lo desactivó. Bien. Bueno, entonces, estos son los tres números de oxidación posibles del nitrógeno, ¿de acuerdo? En un oxoácido, ¿va a actuar con número de oxidación positivo o negativo el nitrógeno? ¿Y por qué? Positivo, ¿Por qué? porque está al lado del oxígeno, que siempre Excelente. va a actuar con su número de oxidación negativa. Muy bien, excelente eso. Muy bien. Es decir, acá cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora el nitrógeno yo lo voy a poner al lado de un oxígeno. El oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación menos 2. Por lo tanto, acá el nitrógeno o va a actuar con más 3 o va a actuar con más 5. ¿Sí? Ahora, el resultante de esto, ¿sí? Va a ser un ion que va a tener oxígeno. Por lo tanto, se va a llamar, como para ir recordando ya, nitrato. ¿Sí? Nitrato, la terminación ato, implica que hay oxígeno. ¿Sí? El ato indica eso, que hay oxígeno. A diferencia del uro, que recuerden que el uro era cuando no había oxígeno, es decir, el uro era cuando el no metal podía actuar con número de oxidación negativo. Si podía actuar con número de oxidación negativo, quiere decir que no había oxígeno, porque si no, ni por asomo, un no metal al lado del oxígeno puede actuar con su número de oxidación negativo. Pero ni porque le ponga mucha onda, no puede. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se forman esos famosos nitratos. Uy. Vamos a ver cómo se forma esto. A ver qué onda. Hasta acá vamos perfecto. Vamos con el nitrógeno. Lindo. Vamos a formar los iones del nitrógeno y después vamos a nombrarlos así. Y listo. Y después ya los vamos conociendo. Entonces, vamos a por esto. Ay, vale. Nitro. Bien. Recuerden que yo les dije que podía actuar con más 3 o con más 5. Vamos a formar primero el que se corresponde con el más 3. Nitrógeno actuando con número de oxidación más 3. Ay, esperen que se me... Nitrógeno actuando con número de oxidación más 3. ¿Sí? Con el oxígeno actuando con número de oxidación menos 2. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno está actuando con más 3. El oxígeno está actuando con menos 2. Y recuerden que toda la carga entera tiene que ser menos 1. La carga del todo el ion tiene que ser menos 1. Por lo tanto, ¿cómo les parece que yo acá puedo multiplicar al 2 y al 3 de manera tal que toda la carga me quede menos 1? El 3, multiplicarlo por el 2 y el 2 por el 3. A ver, vamos a pensarlo así. Esto un 2
y esto un 3. ¿Así? Sí, pero ¿Y ese te queda con carga -1? No. Claro. Ah, perdón, no lo entendí. Igual a 0. Claro, eso te queda con carga 0. Igual, no sé quién habló, pero, o sea, bien tu razonamiento porque te acordaste de nomenclatura general, está bien, que siempre los compuestos quedan con carga 0, está bien lo que pensaste, entiendo por qué lo pensaste, pero en este caso, como yo estoy armando el guión va a quedar con carga -1, ¿sí? Todo el guión. Entonces, repito la pregunta. Al oxígeno hay que multiplicarlo por 2, entonces. Claro. Quedan 2 oxígenos. Ahora sí. Sí, había entendido mal, pero es porque tengo sueño. No, está bien. Si yo me estoy muriendo de sueño, increíblemente. Ayer rendí, así que, bueno, si yo también estoy muriendo de sueño, chicos. Posta que sí. Bien. Entonces. Somos tres. Sí, somos todos, creo. No, parece que. Bien, entonces, fíjense que tenemos el oxígeno actuando con carga -2. Por 2 es -4. Y el nitrógeno actuando con carga +3 es +3. Por lo tanto, ahora sí me queda carga neta -1. ¿Sí? Entonces, a esto lo voy a poner de esta manera. El oxígeno tengo que multiplicarlo por 2, ven que acá lo multipliqué por 2, entonces tengo que multiplicarlo por 2 ahí. ¿Sí? Entonces, me va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Miren esto. ¿Cómo se llama ese ion? ¿Cómo se llama el ion? ¿Verdad? ¿Nitrito? Excelente. Muy bien. Este es el ion. Nitrito. Este es el ion. Nitrito o nitrato 3. Porque recuerden que recuerden que nitrato significa que es un ion que está formado por nitrógeno y oxígeno. Eso significa nitrato. Ahora, si yo le pongo el 3 al lado, quiere decir que no solamente es un ion formado por nitrógeno y oxígeno, sino que es un ion formado por nitrógeno y oxígeno, donde el nitrógeno está actuando con +3. Por eso a esto se lo puede llamar nitrito o nitrato 3. La que a ustedes les guste es correcto. ¿Sí? O sea, claro, porque aclaro el número de oxidación del otro compuesto. Exactamente. Estás aclarando el número de oxidación del nitrógeno y acá también estás aclarando el número de oxidación del nitrógeno, nada más que lo estás haciendo con otra nomenclatura. Claro, sí, sí. Bien, excelente. Entonces, si yo a este nitrato 3 o nitrito, fíjense que es un ion, ¿sí? Lo enfrento con un contraión, que en este caso va a ser el hidrógeno, ¿sí? Voy a enfrentar a este ion, que se llama ion nitrito, lo voy a enfrentar con un contraión, que va a ser el hidrógeno actuando con número de oxidación positivo. ¿Sí? Recuerden que el hidrógeno puede actuar con número de oxidación positivo o negativo. Cuéntenme ustedes cuándo el hidrógeno va a actuar con número de oxidación negativo, cuando esté al lado de quién. Repito la ¿De un pregunta. metal? Bien, excelente, muy bien. El hidrógeno va a actuar con número de oxidación positivo cuando esté al lado de un metal. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a jugar con quién es más electronegativo que quién. ¿Sí? El hidrógeno va a actuar con número de oxidación positivo cuando esté al lado de otros no metales. Ahora, cuando esté al lado de un metal, seguro, sí o sí, va a actuar con su número de oxidación negativo. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los compuestos? Así lo miramos acá. Uy, ay. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los compuestos donde el hidrógeno trabajaba con su número de oxidación negativo? ¿Hidruro?
Muy bien, excelente. Los hidruros. Muy bien, los hidruros. ¿Por qué los hidruros? Porque acá el hidrógeno está actuando con número de oxidación -1 y se llama uro. Ah, ¿le cerró? ¿Sí? O sea, es un número de oxidación, es un no metal trabajando con su número de oxidación negativo, termina en uro, ¿eh? Excelente. Sí, cierra, ¿les cierra a ustedes? ¿Les está cerrando lo que estamos hablando? Sí, pero Sí. sí. Excelente. Entonces, volvamos acá. Yo tengo, voy a borrar esto. Yo tengo entonces el ion que habíamos dicho recién, que era ion nitrato 3 o ion nitruro, lo enfrento con un contraión que va a ser el protón, en este caso, bueno, el hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se me va a formar? Fíjense que acá tengo todo esto que tiene carga negativa y todo esto que tiene carga positiva, por lo tanto, esto me da igual a 0. Entonces, esta sustancia me queda así como está. De esta manera. ¿Sí? ¿Lo ven? Fíjense Sí. un detalle. Que esto ya, acá ya sí estamos viendo ácido base. O sea, ya estamos viendo ácido base en este momento. Porque estamos viendo un poco de nomenclatura, pero esto ya es, forma parte de cómo se va a disociar un ácido. Así que esto ya contémplenlo dentro de nuestro ciclo lectivo actual. Fíjense que esta carga que está acá, este menos, es de todo el ion. ¿Sí? Por eso se llama ion nitrato. ¿Sí? Porque es un ion entero que va a tener esa carga. O ion nitrito o ion nitrato 3, ¿no? Pero es la carga entera de todo el ion. No es la carga del oxígeno o la carga del nitrógeno. Es la resultante de las cargas de todos los elementos que lo componen. ¿Sí? Entonces todo tiene carga negativa. Por eso todo con carga negativa más este que tiene carga positiva me da igual a 0. Entonces ya está, me queda este compuesto. Entonces ahora, este compuesto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Nitrito de hidrógeno o ácido nitroso. Nitrito, o sea, nitrito de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno yo nunca le tengo que aclarar nada. ¿Por qué no le aclaro nada? Y bueno, porque el nitrógeno siempre actúa o con +1 o con -1. No tengo que aclararle para el hidrógeno, perdón, dije nitrito, no sé qué dije, perdón, para el hidrógeno. Al hidrógeno nunca le aclaro el número de oxidación, o sea, nunca pongo nitrito de hidrógeno 1. Claro, no, está bien. Excelente, bien. Entonces, siempre es nitrito de hidrógeno. O también nitrato 3 de hidrógeno. ¿Sí? O sea, o nitrito de hidrógeno o nitrato 3 de hidrógeno. Fíjense que tiene que ver con el ion que le dio origen, ¿sí? Que es este, nitrato 3 o nitrito. Ahora, hay otra nomenclatura más que yo puedo utilizar. ¿Cuál es? Es una... Ácido nitroso. Ah, la otra. Claro, es otra nomenclatura. Es un poquito más vieja, utiliza la palabra ácido, ¿sí? Porque esto es un ácido, entonces es como que dice, bueno, como esto es un ácido, lo vamos a llamar ácido. Punto. Esto se va a llamar ácido nitroso. ¿Por qué nitroso? Porque está con la nomenclatura más baja, más chica. Porque está el número de oxidación. Claro, está actuando con su número de oxidación. ¿Entendí lo que quisiste decir cuando dijiste con su nomenclatura más baja? Yo te entendí. El número de oxidación. Claro, o sea, Sí. Ojo con los términos de vuelta. Yo entendí a lo que te referías, ¿eh? Pero no sé con quién estoy hablando tampoco, perdón, pero, o sea... Mari. Ah, bueno, Mari. Yo entendí a lo que te referiste, ¿sí? Pero ojo con eso, o sea, nomenclatura es todo, es cómo se nombra algo. Cuando vos te refieras a algo más chico o más grande, referite siempre a los números de oxidación, ¿sí? Ah, perfecto. Bien. Acordate que acá el nitrógeno está actuando con número de oxidación +3, que es el más bajito posible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. El nitrato 3 o nitrito, fíjate acá, el nitrito va a pasar a
oso. ¿Se acuerdan la mnemotécnica de esto? Había una mnemotécnica de esto. El oso chiquito. El pico del pato y el oso chiquito. Eso. Bien, buenísimo. Se recordaban, che, esto. Re bien. Sí, perdón, había cerrado el micrófono. Ah, bueno. El oso chiquito, muy bien. O sea, yo siempre digo que es ridículo porque un oso no es chiquito, pero bueno, no importa. No El me oso salía con chiquito. oso bonito. Claro, oso bonito, bueno, me gusta más. Bueno, ese me gusta más. No lo sabía, oso bonito. Bueno, entonces, cuando yo paso de una nomenclatura a la otra, tengo que utilizar esta mnemotécnica, ¿sí? Entonces, siempre que paso del nitrito, del hito, lo paso al oso. Por eso esto se llama ácido nitroso. ¿Está bien? Si se tratara del nitrógeno actuando con su número de oxidación más 5, que es el más grande posible, ¿sí? Ahí la mnemotécnica cambia y es como ustedes dijeron recién, que es El pico del pato. tiene más sentido este. ¿Por qué el pico del pato? Y bueno, porque acá en vez de ser nitrito, sería nitrato. Y nitrato, pato, pasaría a ico. Entonces acá sería ácido nítrico. ¿Sí? Esto es, digamos, como una especie de repasito de nomenclatura. ¿Estaríamos? Sí. Sí, más o menos bien. Después, lo que voy a hacer, les quiero dejar como unas actividades para que hagan. O sea, les voy a dejar un par de sustancias y les voy a pedir que las nombren. Y les voy a pedir que sean sinceros con ustedes mismos, a ver hasta dónde se acuerdan realmente cómo se nombran. Porque si la van a buscar en internet es como que sale y es una estupidez. Pero después les voy a dejar eso, sobre todo para los que están mirando el video grabado en este momento. Que por ahí no sé hasta cuándo, hasta dónde se acuerdan, hasta dónde saben. Bien, entonces, para terminar con esto, o sea, recuerden que lo que acabamos de ver recién es cómo se va formando un ácido, ¿sí? O sea, recién vimos la formación del ácido nitroso, por ejemplo, ¿sí? Cómo se formaba, cómo se entiende el uso de los números de oxidación en los diferentes elementos que lo componen, ¿sí? Ahora, hagamos la inversa, digamos. Pongamos el ácido nitroso, ¿sí? En agua. Como yo les dije recién, que los ácidos que ustedes conocen siempre están diluidos, ¿sí? ¿Cómo les parece que se va a disociar este ácido? Yo lo pongo en agua, este ácido se va a disociar. ¿Cómo les parece que se va a disociar? ¿En qué constituyentes, digamos? Que recién vimos, ¿eh? Y una parte va a quedar nitrito de hidrógeno. Nitrito de hidrógeno es todo esto. De una parte me queda No. el nitrógeno y después quedaría como el compuesto de OH. O sea, ¿sí? ¿Y No, así? pero más. No. 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 Bien. Entonces, yo no sé, estamos pensando, no tienen por qué saberlo. No, ion nitrito. Eso es lo que quise decir. Claro, el ion nitrito, ahí me gustó más, perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que vimos recién? Por eso les decía que es como la inversa, ¿sí? O sea, este ácido se forma por el hidrógeno que está positivo y el nitrito que está negativo. Por lo tanto, cuando se disocie, se va a disociar así, ¿sí? Muy bien. Entonces, se me va a disociar y me va a quedar el ion nitrito más ¿qué cosa? Más agua. Más agua, bueno, y más qué. ¿Cómo se decía el hidrógeno más? No me acuerdo. ¿Cómo se decía el hidrógeno más? A ver, alguien que le ayude. Protón. Bien, esto se llama Protón.
Bien, esto se llama, lo decimos así como en la jerga, en confianza, le decimos protón. ¿Por qué le decimos protón? ¿Qué les parece? ¿Por qué esto se llama protón? Porque el hidrógeno pierde el único electrón que tiene en su orbital, entonces queda el protón con Excelente, el porque neutrón. no tiene neutrones. No sé quién Ah, habló. cierto. Bien, o sea, esto es así. El hidrógeno, recuérdenlo así, pobrecito. Z1, ¿sí? Z1. Entonces, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, nada más. Ahí murió el hidrógeno. Fíjense que acá lo que está sucediendo es que el ion nitrito, perdón, se está llevando el electrón de la unión. Entonces, el hidrógeno está perdiendo su electrón, lo pierde. Por eso es que ahora el hidrógeno queda solamente como un protón. ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, es básicamente eso, que tiene un protón y un electrón. En el contexto de una reacción ácido-base, lo que está sucediendo es que el nitrito se lleva el electrón de la unión. Por lo tanto, el hidrógeno queda, pobrecito, solamente con un protón. Entonces se lo llama protón. ¿Sí? Básicamente es eso. Para la persona que no sabía esto, lo vamos a empezar a llamar así. ¿Sí? O sea, cuando estudiemos nosotros, le vamos a decir protón. Yo les voy a decir, bueno, se generan protones y ustedes van a saber qué es esta especie. ¿Sí? Bien, ahora, como para terminar este concepto, este ácido que estamos viendo acá, ¿sí? Que se disocia en el ion nitrito, en protones y en agua, podemos decir que esto que está acá, esto, se puede disociar. Profe, se escucha mal. No sé si lo puedo volver a repetir. Sí. Se entrecorta. Lo último que dijo no lo escuché. Lo que dice es que Es como que está lejos de la voz, el sonido, el audio. ahí me acerqué a la compu, no sé, ¿se escucha mejor? Ahora sí, ahí sí. Ahora sí. Entonces, lo que les decía es que este protón que está acá, que se genera, con este agua que está acá que se genera, ambos los podemos asociar, ¿sí? Y lo podemos asociar en una nueva especie a la que vamos a llamar hidronio. ¿Sí? Ese se llama hidronio, que no es nada más y nada menos que el agua protonada. ¿La ven? ¿Ven que es como el agua protonada? No es nada más y nada menos que eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, si quieren, pues esto podría quedar así. ¿Sí? El ácido más agua me puede quedar como nitrito. Profe, ¿Sí? profe, Ese sí me parece nuevo, el agua protonada. Ahí está. profe, Sí. quedan 4 minutos. Bueno. Ay, son 10 menos cuarto. Bueno, listo. Después se corta. Está bien, está bien. Bien. Entonces, tenemos. Fíjense, esto es a lo que yo quería llegar. ¿Sí? Fíjense que el ácido nitroso, en presencia de agua, se va a disociar en sus iones constituyentes, que es el nitrito, ¿sí? El ion nitrito o el ion nitrato 3, y el agua protonada o hidronio. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es que este ácido particularmente no se va a disociar completamente. Es decir, yo pongo este ácido en agua y no es que todo el ácido me va a quedar como nitrito y como protones, sino que hay parte del ácido que va a volver. Es decir, el ácido se va a disociar así como se los acabo de poner, ¿sí? Pero esta especie con esta especie van a volver a juntarse entre sí y van a volver a formar ácido. ¿Sí? Esto se denomina en química equilibrio químico, es decir, van a estar coexistiendo las tres especies, tanto el ácido como el nitrito como los protones. ¿Sí? A esto se lo denomina en química equilibrio químico, que es nuestro próximo tema antes de abordar ciertas cuestiones del ácido base. ¿Sí? O sea, el ácido base nosotros lo vamos a poder abordar
las cuestiones más sencillas las podemos abordar ya, que es lo que estamos haciendo ahora, en este momento, pero las cuestiones que se complican un poco más, ya tenemos que abordarlas desde el equilibrio químico. No se preocupen que esto lo vamos a hacer todo como corresponde, ¿sí? Entonces, la última idea que les quiero que les quede es esto. Como este ácido no se disocia completamente, sino que las especies que quedan como producto de esa disociación vuelven a reunirse y vuelven a formar el ácido, esto se llama equilibrio químico y acá lo vamos a representar como una flecha que va y una flecha que vuelve. ¿Sí? Fíjense que hay una flecha que va y una flecha que vuelve. Esto implica que hay un equilibrio. ¿Sí? Y esto implica que esto se llama ácido débil. Se llama ácido débil. ¿Cómo lo definimos al ácido débil? Es un ácido que se disocia en forma parcial. ¿Sí? Ácido que se disocia en forma parcial. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, en esta idea. Sí. Sí, profe. Perfecto. Les tiro, ya sé que queda un minuto, les tiro para que les quede como idea, nada más, que este es un ácido que se disocia en forma parcial y el ácido clorhídrico se va a disociar en forma total. Y después, la próxima que nos veamos, les voy a contar por qué se disocia en forma total, ¿sí? Pero para que les quede la idea, hay ácidos que se disocian en forma total, se van a llamar ácidos fuertes, y hay ácidos que se disocian en forma parcial y se van a llamar ácidos débiles. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cada uno. Ácido clorhídrico es ácido fuerte y el ácido nitroso es el ácido débil. Esto lo vamos a retomar después. ¿Está bien? La próxima que nos veamos, retomamos esta idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó alguna dudita por ahora? No, profe. Perfecto. Bueno, hermosuras, gracias por haber estado en la clase. Perdón porque todo el quilombo que tuvimos al principio. Nada, ahora la subo a YouTube la clase y después charlamos. El jueves nos vemos, nos vemos con todo. ¿Está bien? Bueno, Sí. Listo. Gracias, Chao, chicas, profe. gracias. Chao, Mil buen gracias. fin de. Hasta luego, profe. Nos vemos.